buen día, maestrísimo, mi admirado Gustavo Campana, ¿cómo va? Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, como siempre, ¿qué día tenemos hoy en Buenos Aires? Celeste, bien celeste el cielo de San Telmo Montserrat, una máxima para hoy de 32, y buen tiempo, por lo menos de acá al viernes, indica el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico. Bueno, hemos elegido empezar por los aumentos brutales que se vienen, tendríamos que hablar también de despidos, de nuevas represiones, y por supuesto que lo vamos a hacer a lo largo del programa, pero el empuje lo tomamos por este sector de la información que son los precios, todo lo que se viene, Gustavo, que asombra realmente y preocupa, angustia a muchísima gente. Después tengo algún tuit de hasta gente conocida para mencionar como personas que están perplejas, que no pueden salir de su asombro. Los primeros datos del año entregan, me parece, una postal muy fuerte. La conferencia de prensa del 28 de diciembre, esos sonidos del clip de Juan, que de alguna u otra manera se suponía iban a regir la economía argentina de 2018, tenía fecha de vencimiento y ya murió, porque sabiendo perfectamente todos los aumentos que se van a comenzar a disponer a partir del verano, vamos a tener un año donde la pauta inflacionaria recalculada en esa conferencia de prensa, que a su vez reventó el presupuesto aprobado en el Congreso, ya no sirve absolutamente para nada, Víctor Hugo. Uno puede empezar a elegir cuál de los aumentos preocupa más, y no hay ninguno que quede afuera, pero las naftas y el transporte, que son lo que arrancan el calendario del 2018 en materia de aumentos, están siendo una preocupación para millones de personas, porque las naftas empujan otro tipo de aumentos y porque el transporte es decisivo para la gente, hasta aquella que sale nada más que buscar laburo, ya no te digo a trabajar, hasta los que tienen que moverse ya en este mundo de despidos de la Argentina para buscar trabajo, van a tener enormes dificultades con el aumento del transporte. Para los que se mueven en el transporte público de pasajeros, un 33% es el primer ajuste, porque se entiende que habrá hasta diciembre de 2018 pequeños aumentos que van a llevar el mínimo del boleto del autotransporte de pasajeros en colectivo y en trenes al 116% de aumento. En cuanto a las naftas, sumale el 14% de peaje y moverse en auto realmente va a tener un costo muy significativo como valor agregado de esta nueva pauta inflacionaria que, insisto, ya a esta altura dinamitó la conferencia de prensa del 28 de diciembre. Hoy la tapa de Crónica, Víctor Hugo, es la que más se ajusta a este editorial con el que arrancamos. Hay que pasar el verano. Un changuito en una playa absolutamente vacío y el recuento de todos los aumentos. Y por supuesto, una mirada al pasado por aquello de hay que pasar el invierno del ingeniero Alzogaray en tiempos de Frondizi, el primer gran desembarco del neoliberalismo en la República Argentina después de la fusiladora. Así que, como siempre decimos, para saber qué va a pasar en la Argentina, siempre hay que hacer una correcta lectura del pasado. Hay que decir que los que vayan a buscar un transporte más caro, que los que tengan que cargar el auto de nafta también más cara, se arranca con una derrota a cuestas. Tití Fernández, el muy conocido periodista deportivo y showman, podría decirse, de Tití, porque ha tenido destacadas incursiones también en ese género, ha tuiteado: Aranguren, gracias por el regalo de fin de año, vivimos solo Norita y yo, está hablando de su muy querida mujer, para quien les habla, sí. Cocinamos con horno eléctrico, el agua para el mate se calienta con cafetera eléctrica, y nos mandaste una factura de 4.400, gracias, aclaro porque me olvidé de un detalle, la factura de 4.400 no es de luz, es de gas. ¿No será mucho, che? Le pregunto a Tití Fernández. A esto hay que sumarle, Víctor Hugo, que un montón de economistas, que por supuesto son del palo, que pertenecen al mundo neoliberal, están hablando de un efecto boomerang. Hoy el cronista dice que pese a metas
mucho más laxas, ahora se espera una mayor inflación que antes, y estos economistas están como mínimo vaticinando 2 o 3 puntos más que los que dieron en la conferencia de prensa para el estimativo de 2018. Entonces andaríamos de movida en un 19, 20 o 21% de inflación. Acá también los muchachos hacen volar por el aire a la conferencia de prensa del 28 de diciembre diciéndote, ahí también te mintieron. Todo esto que estamos hablando hace que pasemos por alto lo desopilante que resultó aquella convocatoria del jueves. Todo el mundo le toma el pelo, le llaman los cuatro fantásticos, yo me permito decirle los cuatro de no sé, Esper directamente les dijo payasos, bueno, empezando por Marcos Peña, y estamos hablando de un economista que piensa no a favor de gobiernos inclusivos o de gobiernos progresistas, según uno podría leer por arriba, al menos en lo que es su punto de vista, es decir, los está combatiendo desde la derecha. Quiero decir que lo del jueves es otra de las puestas en escenas lamentables del gobierno. Ha sido terrible lo que ha pasado, y me parece que José Luis Esper, justamente el economista, el que estoy mencionando, viene de perillas para hablar de lo del jueves y después darle cabida a todo lo que ya estamos diciendo y a lo que vamos a decir sobre los aumentos. Después de esa patética conferencia de prensa que hicieron los cuatro fantásticos, el Banco Central en el mercado secundario de Levac salió a bajar la tasa de interés. Porque es poco serio que vos salgas a decir, mira, ¿recuerdan las metas que nosotros le dijimos que no íbamos a cambiar nunca? Recuerdo el verso de Sturzenegger que se cambiaron las metas de no tener metas, dijo, en una de las conferencias que él da presentando su programa de política monetaria, el informe de política monetaria. Bueno, después de sancionar el presupuesto el día antes, donde estaba la proyección de inflación, cambian la meta de inflación después de que se transformó el presupuesto en ley. Eso sí es poco serio después de haber dicho, insisto, el presidente del Banco Central, que cambiar metas es no tener metas. Entonces se nos presentan los cuatro y nos dicen, mire, la meta de inflación es otra ahora. ¿Por qué? Y no, porque tenemos más información. Eso es todo lo que se limitaron a decir. Es poco serio. Felices los cuatro, Víctor Hugo, los cuatro fantásticos de la conferencia de prensa del 28 de diciembre son los únicos felices, pero se suma un quinto porque Cavallo en las últimas horas apareció diciendo que estos anuncios del gobierno van a producir buenos resultados. Ya sabemos lo que sucedió después de la última aparición de Cavallo, cuando dijo que avalaba lo que hacía el plan económico de Mauricio Macri, y desde las usinas macristas le dijeron, maestro, un poco de silencio, no garpa que usted esté hablando bien de nosotros. Es piantavotos. Y lo guardaron un tiempo muy, pero muy largo. No es año electoral 2018, seguramente nadie le va a pedir silencio, pero apareció Cavallo diciendo que los anuncios del 28 seguramente van a producir muy buenos resultados, Víctor Hugo. ¿Y por qué no podría ser Cavallo nuevamente ministro de Economía? ¿Qué lo impediría en los criterios que tiene este gobierno? ¿Cuál sería el dique para que Cavallo no sueñe cuando aparece con que a lo mejor me llaman de nuevo? Y solamente un eje simbólico que, como el helicóptero, nos remontan a postales, a situaciones que los muchachos no quieren emparentar con esta nueva alianza. Hay datos que son mucho más preocupantes, Víctor Hugo, y tienen que ver con la deuda externa nuestra de cada día, porque el 10 de enero, dentro de 8 días, va a comenzar Luis Caputo, después de hacer las valijas, a recorrer el mundo porque viene la primera emisión de deuda del año y será el miércoles 10 de enero, para llegar en 2018 a 30.100 millones de dólares más y en 2019 26.100. Por lo tanto, anda sumando como mínimo en función de este piso 52.200 millones de dólares más de deuda externa para los próximos 2 años. Bueno, es interesante escuchar a Eduardo Liberti hablando en su editorial del fin de semana de este tema. Y cuando se le preguntó a Sturzenegger por el festival de endeudamiento, con sus Levac a tasas estratosféricas, dijo que debe verse la parte llena del vaso. Es decir, que Argentina volvió a financiarse y recomponer sus fondos en dólares,
como si esas reservas no corrieran el riesgo de volar, de saltar por el aire abruptamente ante cualquier cambio de humor en el flujo internacional de divisas. El fondo de la cuestión es que para los próximos 3 años se requieren unos 60.000 millones de dólares de financiamiento, y que por favor los mercados sigan prestando, bicicleta inédita en el planeta mediante, so pena de que al macrismo se le complique la reelección. Cumplido eso, ya vendrán los tiempos de recurrir directamente al Fondo Monetario para producir el ajuste final tan ansiado. Hoy mismo, de todos modos, se conoce el documento del fondo que dice: la reducción del gasto público es esencial, especialmente en las áreas donde aumentó muy rápidamente en los últimos años. Estoy leyendo textual. En particular, los salarios, las pensiones y las transferencias sociales. Lo exigen para allá, pero hoy no se puede, o está difícil. Hay un Congreso requirente de negociaciones con un peronismo, con una parte del peronismo amigabilísima, pero también tipos, llegado el caso, díscolos, chuceros, con los que hay que sentarse a transar por arriba y abajo de la mesa. Más un clima callejero que no termina de cerrar favorablemente, y mucho menos tras la ruptura de una parte del contrato simbólico con sectores medios, gracias al saqueo de los fondos jubilatorios que disfrazaron de reforma. Con la reelección en el bolsillo, ya estaríamos. Por supuesto, Gustavo, que todo tiene que ver con nuestros buenos amigos del Fondo Monetario Internacional. ¿No te parece mentira estar hablando otra vez del Fondo Monetario? ¿Cuántos años estuvimos sin mencionarlo siquiera, sin tener nada que ver con ellos? Fondo Monetario Internacional, ya no hay un señor Smith, un señor Lin Chin, es decir, de cualquier nacionalidad, que hasta por lo menos tiene nombre. Ya son, como ocurre en muchos aspectos de la vida, y parecería que mencionados así ya basta para entender de qué se trata, ¿no? En el año 2005 nosotros y Brasil, con diferencia de una semana, nos desembarazamos de una historia muy negra de políticas de achique y ajuste del Fondo Monetario Internacional. Automáticamente Argentina entró en políticas contracíclicas, a creer en sí misma, en su mercado interno, a apuntalar salarios de la mano de paritarias, y a mayor demanda comercial, mayor demanda industrial, y a mayor demanda industrial, mayor demanda laboral. Eso generó que la Argentina, cuando se produjo la quiebra del capitalismo global, 2007, 2008, 2009, no tuviera pulmonía cuando ellos estornudaban. Y por primera vez nosotros empezamos a observar el resultado de intentar la posibilidad concreta, sobre todo en el último medio siglo, de independencia económica. Ahora mirá vos, en ese momento de consumo, Carrefour empezó a inundar Capital y Gran Buenos Aires de los Carrefour Express, que comenzaban a competir con los chinos, y le fue muy bien. Ahora, después de 2 años de haber roto el mercado interno, Carrefour habla de 3.000 despidos y cierre de los Express. Con un solo ejemplo, explicamos la diferencia entre los dos modelos, Víctor Hugo. Así de sencillo. También explicó muy bien todo lo que decimos del Fondo Monetario Internacional Alejandro Berkovich, cuando habla de 5 puntos, por lo menos, que son lo que el Fondo Monetario exige, no aconseja, porque esas son directamente exigencias a gobiernos como el de las corporaciones argentinas a cargo de Macri. El informe de artículo 4 que dio a conocer el Fondo Monetario en su página, en imf.org, lo que muestran esas 91 carillas es la evaluación que hace el Fondo Monetario de la economía argentina. Las sugerencias del fondo, además de saludar la evolución de la economía argentina, decir que son optimistas para el año que viene, esbozan una serie de sugerencias. 1. Reducir el gasto público en salarios, jubilaciones y transferencias sociales.
Esto es textual como figura. Congelar, en segundo término, congelar las contrataciones del Estado y reducir el empleo público, o sea, no reemplazar a los que se van jubilando o muriendo o yendo. Luego, en tercer término, proponen habilitar jubilaciones privadas optativas, o sea, la vuelta de la CFJP. En cuarto lugar, proponen flexibilizar el mercado laboral, en línea con la reforma laboral que se va a tratar en febrero en el Congreso. Textual que destaqué y traduje específicamente porque me llamó mucho la atención. Collective bargaining is an issue. La negociación colectiva es un asunto, es un problema a resolver. No había visto tan tajantemente en un informe del fondo. Dice, el 70% de la fuerza laboral formal de la Argentina está regida por paritarias. Y eso es una de las rigideces que contribuye a que el costo laboral argentino sea muy alto. Y en quinto término, abrir las fronteras a productos importados.